Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en la mañana. Como comprometimos ayer en la tarde, vamos a tener esta pequeña ronda de prensa para poder responder algunas preguntas vinculadas a aranceles. Como ustedes saben, durante la tarde de ayer, un grupo de ministros, además de nuestro embajador en Estados Unidos, nos reunimos con el presidente Gabriel Boric. Participaron el ministro de Hacienda, nuestra canciller subrogante, el canciller Bart Claverer, que se conectó de manera remota, al igual que el embajador Valdés, además de la ministra Williams, el ministro Valenzuela y el ministro Grau, y en el caso mío como ministra de Ciencia, dado que tenemos estos dos sombreros. El objetivo de la reunión fue analizar los distintos impactos que podrían tener en los distintos sectores de la economía, en el país en general, los anuncios que se habían hecho y que se han hecho en los últimos días por parte del gobierno de Estados Unidos, y de esa manera ir consolidando información que se ha recogido desde distintos ámbitos respecto de cuáles serían los posibles impactos y prepararnos para adoptar las medidas que corresponden. En el caso de ciencia, que es la cartera que me corresponde a mí en ese espacio, se está analizando el impacto que podría tener en materia de emprendimiento de base científica tecnológica, industria de biotecnología, pero también las oportunidades que podrían eventualmente abrirse a propósito de el fenómeno que se está dando en los investigadores de buscar otros destinos para realizar sus investigaciones. Un informe de la revista Nature hace pocos días atrás informó que el 75% de los investigadores en Estados Unidos estaba buscando emigrar a otros países, y eso para nosotros como gobierno, que estamos pensando en una economía que se diversifica y que se basa en conocimiento, es también un área a analizar a la hora de ver posibles impactos que también en algunos casos pueden ser oportunidades. Así que le voy a dar la palabra al ministro Marcel, que nos va a poder explicar en mayor detalle cuáles son algunos de los resultados de esa reunión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenos días. Como sabemos, en el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció lo que calificó como una pausa en esta decisión de incrementar aranceles a un conjunto de países del mundo, en realidad a todas las economías del mundo, y que en el tuit correspondiente y las declaraciones que se conocieron, se refiere básicamente a suspender los incrementos adicionales al 10% que se aplicaban a 45 economías del mundo, con la excepción de China y, como lo que se señaló ahí, a los países que habían adoptado medidas de represalia contra Estados Unidos. Hay que decir en primer lugar que esta información todavía no tiene el grado de precisión de una orden ejecutiva, por lo tanto es algo que tenemos que esperar a conocer en el día de hoy. Parece increíble decirlo, pero unas decisiones tan importantes hay que tomarlas hay que hacer interpretaciones de un tuit y de unas declaraciones de la vocería de la Casa Blanca para poder precisar el detalle de las medidas que se anuncian. Pero desgraciadamente son los tiempos que nos ha tocado vivir. Suponemos que vamos a tener, como decía, una orden ejecutiva dentro de las próximas horas, y con eso podremos conocer con mayor precisión las medidas que se adoptan. Sé que hay una preocupación particular respecto de si a Chile se le sigue o no aplicando el arancel del 10%, lo que entendemos de lo que se ha conocido hasta el momento y lo que hemos logrado indagar a través de nuestros contactos en la Administración Federal, a través de la Embajada, es que para Chile, así como para los demás países, se continuaría aplicando este arancel de 10%. Esto, a su vez, generó movimientos muy profundos de los mercados financieros, con un rebote significativo de las bolsas, con cambios importantes en la paridad del dólar respecto a otras monedas, con aumento en los precios de las materias primas, todos los cuales revirtieron los movimientos de los días previos, también movimientos muy profundos en los mercados.
esos movimientos de los mercados lo que revelan es un cierto alivio por el hecho de la postergación de las medidas más radicales en materia de aumento de aranceles, pero por supuesto no despeja la incertidumbre en la economía mundial respecto a las decisiones que va tomando Estados Unidos y a su vez la respuesta que va generando en los países con los cuales Estados Unidos se declara en conflicto comercial, como es particularmente el caso de China. Así que tenemos que tener claro que más allá de este alivio que se produjo en el día de ayer, la incertidumbre va a continuar. Quizás lo que uno puede identificar como una señal positiva es el hecho de que al menos por las propias reacciones en Estados Unidos, en el Congreso, en los sectores productivos, parece haber incidido en algo en esta decisión. Pero por supuesto todavía, ¿cierto?, el espacio para nuevas sorpresas sigue existiendo y por lo tanto nosotros desde Chile tenemos que estar preparados para enfrentar esa coyuntura. La ministra subrogante va a hacer referencia a los contactos que se han estado haciendo con Estados Unidos, la agenda que se ha ido estructurando en el diálogo con Estados Unidos, y después yo me voy a referir a algunas de las otras iniciativas que discutimos ayer como parte ya de una estrategia ya más completa para enfrentar este escenario. Bueno, muy buenos días. Quería en primer lugar señalar y reforzar la idea de que el gobierno ha estado trabajando hace meses con los distintos actores, tanto en términos interministerial como con los sectores productivos, para estar coordinados en este desafío. Hemos estado trabajando a través de distintas instancias, en un grupo público-privado de carácter más estratégico, también en distintos comités sectoriales, agroalimentario, cobre, entre otros, y además en reuniones bilaterales con los distintos sectores productivos involucrados. Además, siempre, y es lo que hace la Cancillería, mantenemos un diálogo de diplomacia comercial y económica con nuestros principales socios comerciales, y eso lo venimos haciendo permanentemente con los distintos socios comerciales, incluido Estados Unidos. Y además, con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio con el cual siempre nos vamos regularmente juntando para ir evaluando sus avances en la implementación. Y en el marco de ese diálogo nos han confirmado una reunión que se va a realizar la próxima semana con el USTR el 16 de abril, en el cual vamos a ir a introducirnos a las nuevas autoridades norteamericanas y empezar una conversación positiva respecto a la relación comercial que tenemos con Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Libre Comercio hacia, digamos, la próxima reunión que tenemos también de la Comisión Administradora de este acuerdo en junio de este año acá en Chile. Eso es lo que tengo por informar. Muchas gracias. Sí, bueno, menciono además que junto con estas reuniones que ya ha ido organizando la Cancillería, con las contrapartes, con la autoridad en política comercial de Estados Unidos y las contrapartes en el TLC, también vamos a aprovechar las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington, del 24 al 28 de abril, para también establecer contacto a nivel de autoridades económicas, particularmente del Tesoro de Estados Unidos, y también con clientes de Chile en el exterior. Así que vamos a estar trabajando en diversos niveles y en distintos ángulos, pero siempre nuestro marco de conversación con Estados Unidos es y va a seguir siendo el TLC. Nosotros tenemos
a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que recordemos que, que lleva 21 años de vigencia. Eso nos da un marco institucional y un punto de referencia muy claro respecto de la aplicación o la desgravación arancelaria entre ambos países. Y por lo tanto, por cierto, nuestro objetivo es que el TLC se aplique plenamente de la misma manera en que respecto del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, también se respetó ¿cierto? La desgravación de una parte del comercio exterior de esos países con Estados Unidos. En el caso de Chile es la totalidad del comercio con Estados Unidos. Junto con esto, hay varias otras iniciativas que forman parte de esta estrategia que, como decía la ministra subrogante, es algo que no se está improvisando, se ha venido trabajando ya desde hace varios meses y que quería aprovechar de repasar. En primer lugar, por cierto, está el diálogo con el gobierno de Estados Unidos en el marco del TLC. En segundo lugar, reducir la incertidumbre de los exportadores chilenos mediante un apoyo directo en relación con los mercados, en la relación con los mercados de destino y los riesgos económicos y de política en los embarques al exterior, todo eso adecuado a la realidad de los diversos productos que exportamos. Tenemos que recordar que Chile, ¿cierto?, tiene una diversidad de productos, no todos se encuentran en la misma situación respecto de sus competidores en Estados Unidos y sus competidores por el mercado de Estados Unidos, de manera que, así como se ha ido configurando un mapa de nuestros productos de exportación, vamos a ir desarrollando algunas acciones de apoyo a esos exportadores adecuado a la realidad de cada uno. Por ejemplo, a través del apoyo en la relación con los clientes en los mercados de destino a través de nuestras oficinas comerciales y de ProChile. En tercer lugar, intensificar las acciones para diversificar las exportaciones chilenas. Aquí el foco no puede ser solo Estados Unidos. Nuestro foco es cómo mantenemos el dinamismo exportador de Chile y cómo continuamos diversificando nuestras exportaciones y nuestros clientes y nuestras contrapartes en el mundo. Para esto se contemplan acciones de promoción, ampliando y fortaleciendo nuestros acuerdos comerciales, incluyendo la materialización de los 4 acuerdos comerciales que están actualmente en proceso de negociación. Nuestro objetivo, como lo definió ayer el presidente, la tarea que nos dio, especialmente la Cancillería, por cierto, es completar las negociaciones en los 4 acuerdos que están actualmente en gestación, es decir, India, Filipinas, Emiratos Árabes y los Estados del Golfo. Todo esto dentro del horizonte del actual gobierno y por lo menos en el caso de India el objetivo es lograr cerrar las negociaciones dentro de este año. En cuarto lugar, fortalecer los vínculos con países con intereses similares a los de Chile, ¿no? Lo que normalmente se llama like-minded countries, o sea, países que pensamos más o menos parecido, que somos economías abiertas, que somos economías que valoramos el intercambio libre, justo y basado en reglas en el comercio internacional. Para eso tenemos diversos foros y diversas contrapartes, no solo en América Latina, sino que también, por ejemplo, a través de Asia, el CPTPP, en fin, tenemos varias instancias en las cuales podemos ir trabajando, conversando e intercambiando las prácticas que estamos siguiendo, la estrategia que estamos siguiendo para enfrentar esta coyuntura. En quinto lugar, intensificar el impulso al crecimiento de la economía chilena, avanzando en reformas que estimulan y facilitan la inversión, complementadas por ajustes administrativos que aceleren la materialización de proyectos en curso. Nosotros tenemos para este año una cartera de proyectos de inversión para materializarse este año muy significativa, con un incremento importante respecto al año pasado y además un volumen importante de inversiones o propósitos de inversión
anunciados por inversionistas importantes. Ayer el presidente estuvo, ¿cierto?, con Mercado Libre, se anunció ahí un volumen importante de inversiones. Como sabemos, hace poco BHP ha reafirmado su un programa de inversiones del orden de los 13.000 millones de dólares. También tenemos otras compañías mineras con anuncios similares. Esto implica también reformas legales, avanzar en reformas legales pro crecimiento que tenemos actualmente en el Congreso. Tenemos al menos 6 proyectos de ley que deberíamos perfectamente poder aprobar antes del término del primer semestre, partiendo por el proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales y siguiendo con los proyectos que buscan incentivar o mejorar las condiciones financieras para el crédito hipotecario, el apoyo a la industria turística, los permisos asociados a monumentos nacionales, etc. Entonces, vamos a conversar con el Congreso también para acelerar la tramitación de esos proyectos. Luego, en sexto lugar, lo que señalaba la vocera y ministra de Ciencia, que es identificar y aprovechar oportunidades que se abran como producto de decisiones o acciones de los países que están involucrados en el conflicto comercial. Esto involucra la colocación de productos de exportación, la atracción de inversiones, tecnología y conocimiento científico que vemos que por lo menos del lado de Estados Unidos, en algunos casos hay interés por trasladar investigaciones y proyectos fuera de ese país. Y por último, desarrollar estas líneas estratégicas en colaboración con el sector privado nacional y sus contrapartes en el exterior, y con plena coordinación de las instituciones públicas a este respecto. Entonces, tenemos estos 7 elementos que configuran una estrategia cuyos pasos vamos a ir comunicando a medida que vayamos avanzando, pero que son el fruto de todo el trabajo previo que se vino haciendo con la conducción de la Cancillería, y que en este escenario en el cual, pese a haberse producido este alivio de algunos meses, sabemos que digamos que hemos enfrentado un escenario que nos debe dar una luz de alerta en cuanto a la necesidad de estar preparados para enfrentar nuevas decisiones, nuevos escenarios en el comercio mundial y, por cierto, nuevas amenazas a lo que ha sido la base del comercio mundial, cuál es un comercio abierto y basado en reglas, que es lo que ha regido durante ya varias décadas y que le ha traído muchos beneficios a Chile en términos de su desarrollo económico y su crecimiento. Sí, ministro, a propósito de la intención que manifiesta Chile de que se aplique el Tratado de Libre Comercio tal como existe desde antes, ¿qué margen de acción tiene nuestro país a propósito también de las reuniones que se están fijando? ¿Chile está obligado a ceder en algo? ¿Qué es lo que puede ofrecer nuestro país? Y una pregunta aparte, quería preguntarle si es que con la situación económica mundial el gobierno mantiene los planes, por ejemplo, de presentar el proyecto tributario para el mes de abril. Sí, me voy a referir a lo último. Nosotros, justamente a raíz del punto que señalaba de la agenda legislativa, estamos evaluando la situación de las propuestas de carácter tributario, porque lo que uno tiene que ponderar es que, si bien tenemos la convicción de que hemos elaborado propuestas que son pro crecimiento, sin embargo, aparentemente hay parte importante del sistema político que no está dispuesto a apoyarlas. Tendremos que ponderar ¿cierto?, hasta dónde avanzamos con esa materia y le dedicamos el tiempo que requieren o lo concentramos en otros temas. Así que ese es un tema que estamos evaluando. Y respecto de la primera parte de la pregunta, creo que la ministra subrogante es la más adecuada para responder.
Primero aclarar que las medidas que ha tomado Estados Unidos respecto a sus cambios en las aranceles se basan en el argumento de que, como ellos lo han comunicado, de que están en una emergencia económica. Y no son medidas contra Chile, son medidas en función de ese argumento, que están viviendo una emergencia económica y por lo tanto sobretasa arancelaria es para todo el mundo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, en el marco del diálogo con Estados Unidos, el diálogo bilateral con Estados Unidos, nosotros siempre tenemos una agenda de trabajo respecto a puntos específicos de nuestro tratado, en los cuales vamos avanzando regularmente. Por ejemplo, el año pasado avanzamos en un acuerdo que se incorporó, de hecho, como anexo al Tratado de Libre Comercio, que implicaba el reconocimiento de ciertos términos comunes que Estados Unidos estaba interesado en hacer respecto a quesos y carnes en el marco del registro de Chile para el System Approach para la uva de mesa. Es en ese marco en el cual vamos a tener un diálogo con las autoridades y por último, siempre eso empieza con un reconocimiento basado en evidencia, con datos, de la fuerte relación económica y comercial que tenemos, que beneficia tanto a Chile como a Estados Unidos, que son no solo el comercio que tenemos en general en productos muy sustantivos, sino también en inversiones. Y eso también es un argumento con el cual nosotros empezamos con la contraparte. Hola, buenas. Yo tengo dos preguntas para el ministro Marcel. La primera es, ¿qué se entendió ayer, qué entendió usted ayer y qué se entendió en Hacienda sobre el tuit del presidente Trump? Porque por lo que usted dijo en el Senado, quizás se entendió como que habían comprendido que las tarifas para Chile se paraban, se pausaban los 90 días. Pero después, mientras fue avanzando la tarde, parece que se fue entendiendo lo que parece que ya todos sabemos ahora, que es que todos los países quedan con 10% menos China. Entonces, usted calificó la noticia ayer de positiva, no me queda claro si habían entendido al principio que se pausaba para Chile las tarifas o no. Y lo segundo es el tema del IFP que se tiene que presentar este mes con las medidas correctivas y el estudio del Fondo Monetario Internacional. ¿Hay una fecha para presentarlo? ¿Es la próxima semana? ¿Tienen un día más claro? Eso. Sí. A ver, respecto del primer tema, lo que ayer clarificamos como positivo tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con que haya habido en Estados Unidos una dinámica que haya llevado a que el presidente Trump haya retrotraído al menos una parte de las medidas que había adoptado, ¿ya? Eso, ¿cierto? Durante mucho tiempo se ha hablado de, ¿cierto?, cuánto han cambiado los contrapesos políticos, lo que se llama normalmente checks and balances, en Estados Unidos, dado la configuración política del Congreso norteamericano. Entonces, el hecho de que haya habido una modificación de una suavización de una medida nos parece que es una señal de que de alguna forma esos checks and balances, quizás de una manera distinta de la que uno lo entendía antes, pero siguen todavía existiendo. Y lo segundo es que para Chile el tema fundamental siempre respecto de estas medidas de Estados Unidos y el conflicto comercial siempre ha sido el mayor riesgo para nosotros, siempre es el indirecto derivado del impacto sobre la economía mundial. ¿Ya? Para nosotros el tema principal no ha sido el impacto inmediato que pueden tener las medidas arancelarias, sobre todo considerando de que nosotros siempre hemos estado en el segmento de menor tasa, sino que para nosotros es el impacto sobre la actividad de Estados Unidos, sobre la actividad de China, que juntos representan, ¿cierto?, más del 50% de nuestras exportaciones, el impacto que eso puede tener sobre
nuestras exportaciones en el futuro y sobre la actividad económica en Chile. Entonces, el hecho de que haya habido esta pausa, que por lo tanto se haya moderado el riesgo de una crisis más global, eso es algo que es positivo y eso es lo que se refleja en buena medida en la respuesta de los mercados que hubo en el día de ayer. ¿Ya? Así que es en relación a esa materia, a esa dimensión de las decisiones de ayer, que nosotros evaluamos esto como positivo. Pero, por supuesto, es algo de carácter transitorio, temporal, no es un cambio definitivo y todavía hay varias cosas más que tenemos que ser capaces de mejorar y eventualmente revertir, como es la imposición de los O sea, en la aranceles a tarde, Chile. ministro, disculpe, cuando usted habló en el Senado, ¿ustedes ya sabían que las tarifas se mantenían en 10% porque el tuit del presidente Trump no era claro y varias gente se confundió igual? O sea, como decía al comienzo, ¿ah? El hecho de tener que interpretar medidas de política a través de un tuit, por supuesto que no es lo más cómodo para nadie. No deja de ser chocante que eso ocurra respecto a la principal economía del mundo y respecto a un tema tan importante como las medidas arancelarias, pero es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Ah? Pero nuevamente, para nosotros el tema más importante en todo este proceso es el efecto indirecto que puede tener sobre nuestra economía una recesión de carácter global generada por este conflicto comercial. Ministro, yo quería preguntarle por el feriado irrenunciable que están promoviendo parlamentarios. Ayer tuvo un nuevo avance en el Congreso. ¿El gobierno va a hacer algo para frenar ese proyecto? ¿Está dispuesto, por ejemplo, a presentar un veto o hay alguna medida anterior que se pueda hacer, considerando los efectos negativos que esto podría tener, de acuerdo a lo que usted mismo ha dicho? El gobierno ha señalado respecto de esto claramente de que no va a patrocinar esta iniciativa, que en su opinión esto no es materia de iniciativa parlamentaria, y basta con imaginar, ¿cierto?, las consecuencias que tendría el hecho de que la transformación de un feriado fuera iniciativa parlamentaria para darnos cuenta que eso, ¿cierto?, involucra costos o riesgos importantes para el país. Al mismo tiempo, nos parece muy preocupante de que se esté legislando sobre una materia de este tipo a días o casi horas de la fecha que se quiere establecer como feriado irrenunciable y que se vaya improvisando en el camino respecto de excepciones a la irrenunciabilidad del feriado. Yo creo sinceramente que estas son materias en las cuales hay que legislar con la mayor seriedad posible. ¿Ah? Esa es la opinión del Ejecutivo y respecto de cómo va a actuar respecto de esto en el proceso legislativo. Eso es una materia que corresponde más bien al Ministerio de la Presidencia más que al Ministerio de Hacienda. ¿Van a vetarlo, por ejemplo? Nuevamente, eso es una materia que le corresponde, sobre la cual el liderazgo lo tiene el Ministerio Secretario de la Presidencia. Ministro, buen día. Quería preguntarle por lo que ayer dijo el CEO de Arauco, quien agradeció al gobierno brasileño por sus altos estándares ambientales y la rapidez de la tramitación del megaproyecto de la empresa que se instalará allá. ¿Qué señal cree que da esto a nuestra economía, considerando que el proyecto, por ejemplo, de permisos aún no se aprueba? ¿Cree que esto es una señal, por ejemplo, de que hay empresarios locales que prefieren irse a otros países a invertir? A ver, el que haya empresas chilenas que inviertan en el exterior no es algo nuevo ni es algo malo. Hace poco, ¿cierto?, a propósito del fallecimiento de Horst Paulmann, se celebró el hecho de que ¿cierto?, haya transformado, ¿cierto?, un negocio de retail en Chile en un negocio regional con inversiones en varios países en el exterior. Entonces, eso no, en sí mismo no deberíamos verlo como algo negativo. Lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros tenemos, si queremos promover el crecimiento, si queremos tener inversiones en Chile, sea respecto de las inversiones de Arauco o de cualquier otra compañía, o el sector forestal, o el sector salmonero, o la minería,
tenemos que tener un sistema más expedito, más eficiente de aprobaciones de proyectos de inversión. Eso ¿cierto? Es algo que el gobierno no solo ha reconocido, sino que respecto de lo cual ha tomado acciones. Esta es la primera vez, este es el primer gobierno que ha propuesto legislación concreta para reducir los tiempos de tramitación de los permisos ambientales y los permisos sectoriales, además de aquellos ligados a las concesiones marítimas y a los hallazgos arqueológicos. Entonces, más que en relación al tema de Arauco, en este contexto en el cual ¿cierto? Hay una incertidumbre de carácter más global, en un contexto en el cual hay amenazas sobre, sobre la economía global y lo que esto puede repercutir sobre Chile, creo que eso es lo que nos debería llevar a acelerar la tramitación de estos proyectos. Sabemos que el de permisos sectoriales está muy próximo a concluir su tramitación, está ahora para verse en la Comisión de Hacienda del Senado y en el segundo trámite constitucional, así que estamos bastante cerca de que se pueda aprobar, pero nos queda todavía la reforma, ¿cierto?, de la ley ambiental respecto a los permisos ambientales, nos queda el proyecto sobre concesiones marítimas y nos queda el proyecto sobre patrimonio. Así que nuevamente lo que le pedimos al Congreso es... Ya. Bueno, concluyo rápidamente diciendo que creo que tanto el Congreso como el Ejecutivo deberíamos tomar estos proyectos con la máxima urgencia. Estamos haciendo vocería en paralelo en dos lados, así que tuvimos virtualmente a la ministra Aguilera en este espacio. Buenos días. Tengo una pregunta, pero primero quería preguntarle por algo muy importante que usted mencionaba al principio de esta vocería, que es sobre los científicos, el 75% de los científicos que están considerando salir de Estados Unidos. Quería preguntarle si es que el gobierno tiene pensado hacer un programa para poder atraer a esos investigadores. Bueno, eso es parte de lo que nos encomendó el presidente de la República en el día de ayer, a propósito de las medidas que se están tomando, identificar dónde también existen oportunidades. Esto es una materia que veníamos ya conversando con la Academia de Ciencias hace algunos días y en los próximos días nos vamos a reunir con los rectores de las universidades y con la Academia de Ciencias para identificar cómo sería posible algo de esa naturaleza. Evidentemente hay que analizarlo en profundidad, ver si es que son necesarios algún tipo de condiciones en las universidades, qué herramientas tenemos hoy día que podrían significar incentivos para que esos investigadores vengan, cómo repatriamos a investigadores chilenos que también están en Estados Unidos y que pudieran querer venir a desarrollar sus investigaciones en Chile, y sobre todo cómo identificamos áreas donde sabemos que existe atractivo particular, ¿verdad? Chile tiene una geografía y una naturaleza que para términos de investigación son fundamentales, pero además hemos desarrollado una política de desarrollo productivo en ámbitos como la minería, como la descarbonización, como la economía digital, donde sin duda el contar con estas capacidades sería muy beneficioso para el país. Ministra, y en contingencia política, a propósito de las definiciones que recientemente daba la candidata Janet Jara, quería preguntarle por la posición del gobierno, al margen de cualquier definición de un candidato. Si es que considera que Cuba no es una dictadura, el gobierno de Chile. Los candidatos tienen el espacio y es parte de lo que promovemos siempre cuando hablamos de una primaria amplia, de plantear sus posiciones y de abrir ese debate. En el caso del gobierno, las posiciones en materia internacionales las define el presidente de la República y en esa materia hemos sido claros respecto de los principios en los cuales hemos trabajado, la protección siempre de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento del multilateralismo y en este minuto estamos enfocados en esta materia, aranceles, cómo trabajamos con Estados Unidos y por lo tanto la discusión de las primarias y las discusiones de los candidatos van por curso paralelo y nosotros enfocados en esto, manteniendo las posiciones que históricamente hemos tenido.
La pregunta es completamente al margen de las definiciones de candidato, eso está claro. Es por la posición del gobierno, por lo que se requiere. Si considera que Cuba es una dictadura o no, y si es que considera que es un sistema democrático diferente. A ver, el gobierno ha sido muy claro en esta materia, el propio presidente se ha referido a ello y nosotros no tenemos nada nuevo que agregar respecto a ese punto en este momento. Ministra, buen día. Buenos Quería días. llevarla a otro tema sobre la asesora Francisca Moya. ¿Por qué el gobierno se ha resistido a sacarla del gobierno? Se ha aventado cierta suspicacia por su cercanía con el presidente. ¿Tendrá algo que ver con eso? Sobre este mismo tema también, desde el Partido Republicano consideran que sacar a Moya podría ser un sacrificio para liberar de culpas al propio presidente. ¿Les complica el dejo de inconstitucionalidad que marcó el TC? ¿Puede afectar al presidente? Y también sobre esto, ¿cuál es la dinámica de trabajo que posee el presidente con los asesores que le entregan estos decretos? ¿Ellos informan al presidente sobre el detalle de lo que le piden firmar o solamente le pasan sin entregar mucha información a este tipo de documentos? Yo creo que nos hemos referido ya a todas las autoridades de esta materia. En los últimos días no tenemos nada nuevo que señalar al respecto. Se han emitido muchas opiniones que creemos desvían la atención de lo que hoy día es importante. Lo que hoy día es importante es cómo seguimos trabajando de manera coordinada y efectiva en temas que pueden impactar nuestra economía, como en el caso de los aranceles, en cómo seguimos trabajando y de manera efectiva, ¿verdad?, en una agenda legislativa que es importante para los chilenos y chilenas, cómo seguimos apoyando en las distintas áreas que son de interés de nuestro país respecto de los pescadores, que con el caso que conocimos recientemente en la implementación del Ministerio de Seguridad, respecto del específico, creo que ya se ha dicho todo lo que tiene que decirse, nosotros enfocados en seguir trabajando hacia adelante. Y sobre lo último, me gustaría insistir en aquello. ¿Cuál es la dinámica cuando se le entregan los decretos al presidente? ¿Se le entregan información, detalles sobre el contenido de lo que se le pide firmar, considerando que lo que se plantea en la oposición es que se estaría con todo esto tratando de liberar de culpas al presidente? Que se especula tanto respecto a estas materias. Aquí, como le digo, nosotros somos un equipo de gobierno enfocado en una tarea, llevando adelante proyectos de ley, implementando políticas públicas esenciales, donde los equipos trabajamos de manera coordinada todos unos con otros, y toda esta discusión respecto de los detalles, de cómo funciona, creo que solo desvía la atención de lo que es importante, y lo importante hoy día y lo que esperan los chilenos y chilenas es que avancemos en estas materias que son hoy día relevantes y que tienen impacto en la ciudadanía. Súper, muchísimas gracias. ¿Por qué no le parece importante si el presidente no tiene ese detalle, considerando que al final es lo que se pone en duda es su propio cuestionamiento, se acusa amiguismo incluso en este caso? Es que, insisto, son especulaciones y comentarios que se hacen que desvían de la atención de lo que es importante, y nosotros tenemos aquí todos un mandato que es clarísimo, que es dedicarnos y enfocarnos en la tarea de resolver los desafíos que enfrenta el país. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.